Quería compartirles esta mañana, este mensaje que venía a mi mente en este tiempo. Por lo general siempre comparto cosas que me pasan a diario y bueno, se las transmito a ustedes. Venía hace poquito pasando una estabilidad en mi vida, ¿no es cierto? Donde hay estabilidad me refiero donde no hay altibajos, ¿no? Parece como que nuestra vida parece tranquila. No había nada de qué preocuparme. Hablando también en lo secular, hablando en lo espiritual, ¿no? Y pienso allá donde estamos, ahí se ve mucho el campo. En el campo nosotros vivimos en tierras donde está la llanura, ¿no? No hay montañas, es todo derechito. Y parece como que es más fácil, ¿no? Cuando uno va andando. Gracias, Juan. ¿Lo puedo dejar ahí abajo? Porque tengo eso ahí. Hace poquito viajamos a Salta con mi esposa y pasamos por Santiago del Estero y es todo muy monótono, ¿no? Es todo desierto y todo igual, es todo derecho. Me acordaba de esto, digo, cómo venía mi vida hasta que en un momento recibí una noticia y en un abrir y cerrar de ojos todo se vino abajo. Donde veía que estaba el sol, que brillaba, enseguida se nubló y se puso todo oscuro. Obviamente se apoderó de mí la angustia y el temor. Cuando nos agarra desprevenido y venimos con una vida tranquila, cuando pasa de golpe algo, un momento difícil, enseguida Satanás aprovecha, ¿no? Para querer derribarnos. Y esa noche no podía dormir, estaba acostado y se me venían textos a mi mente que siempre leemos de textos que por lo general sabemos que son donde nos agarramos para saber que hay un futuro, que hay una esperanza. Por ejemplo, cuando leemos Jeremías 29:11, dice otra versión, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Por ahí venían estos textos a mi mente, donde vemos estas promesas con un éxito en el futuro. Cuando leemos la palabra en las historias podemos ver que después del sufrimiento y de la prueba Dios se exaltaba y traía salvación, bienestar, restauración. Cada vez que abrimos la palabra y vemos las historias, cuando lo leemos, encontramos eso, ¿no? Eso nos da fe, nos da fuerza. Pero hay algo que nos pasa cuando leemos la palabra. Esas historias,
cuando estamos leyendo parece que de un día para el otro el Señor interviene. ¿Por qué? Porque damos vuelta a la página y enseguida el Señor ya solucionó el problema, ya intervino, ya trajo su fidelidad. Pero lo que no vemos es cuánto tiempo pasa para que Dios intervenga. Pensaba un poco en esto porque digo, muchas veces en nuestra vida no pasa esto. Queremos dar vuelta a la página y el problema sigue, la situación sigue. Y ese tiempo en donde estamos pasando esa prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto 40 años. Siempre leemos esto y yo digo, wow, 40 años sabiendo que estaba la tierra prometida, sabiendo que había un lugar donde ellos iban a disfrutar, donde dice la palabra fluye leche y miel, iba a haber un descanso, un disfrute. Pero no estaban pasando por eso. Estaban en el desierto y los días pasaban, los soles pasaban, el calor, el hambre. El Señor daba de su maná, pero esa promesa estaba en otro lado. El exilio de Babilonia, cuando vemos que Babilonia lleva cautivo a Israel, pasaron 70 años. 70 años donde estaban en un lugar donde no era su tierra, donde no podían tener esta libertad de poder tener esta relación con Dios. Se les cambiaban los nombres, los llevaban a quitar de su raíz, sus raíces, ¿no? A olvidarse de lo que era Dios. Y estuvieron 70 años hasta que el Señor intervino. Bueno, la mayoría conoce la historia de Noé. Estuvo construyendo el arca porque Dios ya le había advertido que iba a pasar algo. Pero no sé si alguno sabe cuántos años estuvo construyendo el arca. Se estima que entre unos 75 y 100 años. Imagínense lo que habrá pasado en ese tiempo construyendo el arca donde venían la gente y se burlaba de él, sentía desprecio. Pero él siguió, continuó. Está bien, son 100 años, Noé vivió 950 años. Pero, digo, pasó mucho tiempo y él permaneció fiel. Bueno, la historia de José es una de las historias que más me conmueve y me llega al corazón, donde había pasado por un montón de situaciones. Y pensaba en ese tiempo donde José estuvo preso y estuvo en la cárcel por serle fiel al Señor, por algo injusto que había pasado. Pero estuvo en la cárcel, dice la palabra, 2 años. Perdón. Cuando tomo desde que apareció el copero, estuvo un poco más, pero tomo este tiempo donde apareció el copero y el panadero, el faraón, que aparecieron presos, y que él reveló los sueños y les dijo lo que iba a pasar. Uno iba a estar del lado del faraón, el copero, y al panadero, bueno, no sé si se acuerdan, lo
lo mataron. Pero José le había dicho, no te olvides de mí cuando estés con el faraón. Y el copero se olvidó. Y pasaron estos 2 años donde me imagino en la cabeza de José, ¿no? Decía, esta ya está, ya salgo de acá, esta es la mía, van a hablar bien de mí, va a hablar al faraón. Y voy a salir de este lugar y no pasó eso. Me imagino la desilusión de José, otra vez esperando a que Dios intervenga en ese tiempo difícil. Y muchas veces nos encontramos en esta situación, donde parece que estamos solos, donde pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y pienso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en ese tiempo? Siempre que viene alguien nuevo me gusta leerle Mateo 7, que habla sobre los 2 cimientos, ¿no? 7:24. Y en la palabra nos muestra que hubo 2 edificaciones, uno sobre la arena y uno sobre la roca. Y dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dice que dieron con ímpetu contra esa casa, o sea, con fuerza. Y en ese momento, nosotros cuando explicamos sobre esta enseñanza que nos dejó Jesús, dónde tenemos que edificar, en las 2 edificaciones viene la tormenta. En las 2 casas viene la prueba. Pero no es una lluvia tranquila. A veces puede ser una lluvia un poco más fuerte, pueden ser vientos que golpean y que dan con fuerza y que trae temor a nuestra vida, como decíamos recién, traen angustias. Una de las cosas que más me costó cuando me fui a vivir a Domínguez, siempre lo cuento, siempre fui de ciudad, siempre de acá de Rosario y me sentía seguro en mi casa con las lluvias y las tormentas, porque bueno, vivía en un 2.º piso, si se inundaba decía, no me va a pasar nada. Si caen piedras o vienen tornados, me sentía tranquilo. Pero los vientos allá y las tormentas se sienten mucho más. Cerca del campo, cuando vienen muy fuertes, a veces nos asustamos un poco y vemos que hay techos que se vuelan y árboles que se caen encima de casas. Y yo digo, muchas veces pasa esto en nuestra vida, ¿no? Vienen las tormentas fuertes. Y pienso, ¿qué nos enseña el Señor en este momento? ¿No? Era mi momento, digo, ¿qué es lo que pasa? Me venía esta pregunta. Cuando viene todo esto. Y hubo una historia que vino a mi memoria esa noche sobre David. Porque David comenzó con éxito, mató al gigante, todos lo amaban, iba a ser el yerno del rey. Y Dios lo había ungido como rey de Israel, ¿no es cierto? Iba caminando y la gente hablaba bien de él. Y me imagino a David en ese momento disfrutando todo, de no ser nadie, un pastor de ovejas en el medio del campo solo. De repente todo Israel caminaba y toda la gente pasaba
y lo miraba con maravilla, ¿no? Decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y él iba sacando pecho, me imagino, caminando. Pero pasó algo. Saúl empezó a tener celos. Y en la vida de David todo comenzó a desmoronarse. Así que Saúl había buscado la forma de eliminarlo, de sacarlo del medio y buscaba matarlo. Así que David tuvo que huir. ¿Saben cuánto estuvo huyendo? 10 años David estuvo fugitivo, escondiéndose en cuevas, en el desierto, pasando hambre, pasando frío. Pero David tenía una promesa. Él la sabía. Él sabía que en un momento Dios iba a intervenir. Sabía que Dios lo iba a hacer rey. Él lo sabía, ¿no? Tuvo que aferrarse a esa promesa. Pero en medio de ese tiempo, esos 10 años donde pasó toda esta historia siendo fugitivo, empezamos a ver que David estuvo triste, angustiado. Y lo vemos muchas veces en los Salmos. Cuando leemos los Salmos podemos ver cómo él estaba totalmente en angustia. Y sabemos que los Salmos no son todos de él, ¿no? Pero leo algunos de estos Salmos. Salmos 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otro salmo, el 37:7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera su camino, por el hombre que hace maldades. Otro salmo: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Empiezo a leer en la palabra y hay más de 50 textos bíblicos que nos hablan sobre esperar en Dios. Así que al parecer Dios está queriéndonos enseñar algo muy importante sobre cómo vivir en este tiempo. Una de las cosas que más me gusta de ser padre, es ver cuando a mis hijos se les rompe un juguete y lo primero que viene a su cabeza dice: bueno, papá me lo va a arreglar. Así que vienen, traen hasta a veces las herramientas, las llevan porque tienen esta necesidad de que se lo arregle urgente, y traen tijeras, destornillador, la gotita, lo que sea que tienen que arreglar. Pero ellos no pueden hacer más que eso. Yo los veo y me traen las cosas a la mesa y se sientan en la mesa y esperan. Y en ese momento hay una total y absoluta dependencia cuando ocurre esto, porque ellos no pueden intervenir, solamente esperan a que papá lo arregle, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando sabemos que tenemos un Padre fiel, un Padre bondadoso,
nos lleva a una dependencia absoluta de Él. No podemos hacer más que esperar en Él. Y eso, les digo, es lo que le agrada al Padre. ¿Llegaste a tocar fondo y no sabes cómo seguir? ¿Qué más hacer? Acá los hermanos hoy tenían este sentir de que había entre nosotros hermanos que estaban en esta situación. Y en esta mañana el Señor te está diciendo que esperes en Él. Ahora estaba leyendo en la palabra y hay una parte en donde podemos leer sobre perseverar. Y pensaba un poco en esto, ¿no? Porque el Señor habla mucho sobre la perseverancia, ¿no? Sobre perseverar. Dice en Santiago 1:12, por ejemplo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pero hay una diferencia entre perseverar y esperar. Perseverar es una acción activa y constante para lograr una meta a pesar de las dificultades, mientras que esperar es un estado más pasivo, de paciencia, aguardando a que ocurra la promesa. Y cuando leo la perseverancia en la palabra, entiendo que Dios nos está llamando a mantenernos firmes como soldados, ¿no? A que hay que seguir, a que hay que seguir caminando. Tener esta fuerza en donde por medio de la promesa seguimos. Y veo que hay un poco en nuestra vida, cuando leo esto, digo, aún hay fuerzas. El Señor sabe en algún momento de tu vida que tenés que perseverar porque hay fuerzas. Es como, pienso, ¿no? Cuando nos van a dar una inyección y el momento que entra la aguja nos empieza a doler, pero yo sé que ese dolor en cualquier momento se va, entonces tengo que ser fuerte, ¿no? Es como que hay que aguantar. Duele, pero hay que aguantar. Hasta los chicos a veces le dicen, miren que después le doy un caramelo y entonces aguantan con todas las fuerzas. Pero la espera es diferente, porque llegaste hasta ese punto donde no podemos hacer nada. Donde no tenemos más fuerza. Dice la palabra que hay tiempos en el Señor. Hay tiempos donde vas a tener fuerzas y hay tiempos donde ya las fuerzas se agotaron. Pero hay algo interesante en esta espera, porque esta espera nos lleva a tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, dice la palabra, y la convicción de lo que no se ve. ¿Y saben qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando estés en este momento difícil, Dios te quiere llevar a que seas una persona de fe. Muchas veces decimos, no es mi fuerte la fe. Hasta a veces tengo más fe de que una persona se sane, pero conmigo, cuando tengo que pedirle al Señor, no sé si realmente tengo tanta fe. Bueno, el Señor te va a hacer una persona de fe. Pero hay que pasar el tiempo difícil. Siempre que leo los evangelios, me encuentro con Jesús
caminando entre la gente y había algo que lo atraía, ¿no? Había algo que a él lo quebraba, digo, era, perdón esta expresión, pero la fe de la gente. La fe de la gente, aún caminando y esta mujer tocando su manto, sabiendo que si solamente tocando su manto se iba a sanar, y él, esas cosas lo conmovían. Bueno, cuántas historias. Pero entiendo esto, ¿no? De que el Señor, por medio de la prueba, nos lleva a ser personas de fe. Lamentaciones 3, si lo quieren buscar, del 25 al 29. Esta historia me gusta mucho porque dicen los estudiosos que aparentemente la escribió Jeremías. Y es un momento en donde él sentía que Dios estaba en contra de él. Cuando empieza el capítulo 3, empieza: yo soy el hombre que ha visto su aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Bueno, empieza a hablar de que había alguien que lo estaba molestando, lastimando y castigando, y era el mismo Dios. Y cuando leemos esto, encontramos que en un punto hay un cambio, un quiebre en esta historia. Y dice en el 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en polvo por si aún hay esperanza. Acá en Lamentaciones vemos que se dio cuenta de algo, ¿no? De quién era realmente Dios, pero que Él nos está enseñando a esperar. ¿Pero a quién? Al alma que le busca. No solamente nos quedamos esperando que venga la bendición, sino hay que buscarlo a Él. Hay que buscar de Él. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y termina ahí en el 29, cuando estábamos leyendo, dice: ponga su boca en polvo por si aún hay esperanza. Esperar en Dios trae esperanza. La esperanza significa simplemente la creencia de que hay algo bueno en el futuro. Pero no es igual que el optimismo o el pensamiento de deseo. Porque muchas veces son irreales. El optimismo es irreal. Pienso que a veces cuando estamos cerca de una persona que sufre, tendemos a confundir la esperanza y el optimismo. Buscamos darle ánimo con palabras de aliento como si fueran un ibuprofeno, ¿no? Para que se sienta mejor en ese momento.
Por ejemplo, sí, es cierto que tu memoria está fallando, papá, pero después de todo, ¿qué importa la memoria? Te falla la vista, pero todavía podés oírme bien. Eso es bueno, ¿no? Sé que esta semana ha sido difícil para vos, pero a lo mejor el dolor se vaya la semana que viene. Estas palabras de optimismo tienen limitaciones. La esperanza no. La mayoría de las afirmaciones anteriores para la persona moribunda son como un insulto. Ellos necesitan más que un optimismo superficial. Para ellos la esperanza se parece más a la valentía que a la alegría. Implica un cambio como la fe. Dice en Romanos 8, 24, 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza trae paciencia. En este mundo es difícil esa palabra. En la Biblia habla que en Gálatas 5:22 que la paciencia la presenta no solo como una virtud, sino como un fruto del Espíritu Santo. Y este mundo que vive lejos del Espíritu Santo quiere todo ya, todo automático. Y nosotros cuando leemos la palabra empezamos a ver las historias y enseguida queremos avanzar las páginas hasta el momento lindo. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Enseguida queremos que se vaya el sufrimiento, el dolor y todo avance rápido. El mundo vive así, es su forma de vivir, ¿no? Hoy te lleva todo a tener automático, el microondas, pava eléctrica, lo que vemos en casa hoy hace que acelere nuestra vida, porque nuestra vida tiene que vivir así, acelerada, es lo que el mundo quiere. Y no aprendemos a esperar en Dios, no aprendemos a tener paciencia. Y el Señor nos quiere enseñar a ser pacientes. Además, la esperanza también nos libra del pesimismo. El pesimismo es un fenómeno estructural arraigado muchas veces en este país con la economía, con una percepción de una inestabilidad constante en un montón de cosas. Dice que hay un estudio de 2025 y 2026 que 6 de cada 10 argentinos ven negativa, obviamente, la economía y un 49% experimenta estrés y ansiedad frecuentes, reflejando altos niveles de incertidumbre y descontento social. El pesimismo es un pecado y el mundo vive muchas veces lo que leemos acá. El argentino vive pesimista, vive mal, por cómo está el país, por cómo está la sociedad. Y ve un panorama siempre negativo.
Cuando hablamos con la gente de la calle, lo primero es que las primeras charlas en una cola de un supermercado o con una persona que no conocemos, lo primero que se habla es sobre el país, sobre las cosas malas que están pasando y muchas veces es contagioso. Por eso tenemos que entender que como cristianos tenemos que vivir de otra forma, ¿no? Tenemos que ser libres del pesimismo, porque el Señor tiene un futuro glorioso para nosotros, a pesar de pasar situaciones difíciles. Yo sé que muchos de los que están acá están pasando situaciones difíciles económicas, pero el Señor te da esperanza, porque te libra de ese pensamiento pesimista. La esperanza verdadera es honesta. Le permite a una persona creer que incluso si cae y sucede lo peor, no ha llegado todavía al final del camino. Puede levantarse y seguir adelante. La esperanza realista le permite a la persona que está muriendo enfrentar la realidad. Estaba dando el otro día, hablando con Puli, me contaba sobre su abuela, siempre me cuenta un poco de la vida, yo no la conocí, pero su abuela era una persona llena del Señor, llena del Espíritu Santo, y ella falleció de cáncer, pero me contaba que ella nunca cambió su estado de ánimo. Y dice que aún en su lecho de muerte, le predicó a una persona en el hospital y esa persona se entregó al Señor. Y ella a los 2 días prácticamente falleció. La abuela de Puli, digo. Por lo general, la gente que está pasando en esa situación terminal, muchos se ponen agresivos, violentos. Pero los enfermeros venían a la familia y le decían, es un placer atender a esta abuela, decía. Porque transmitía gozo, transmitía paz, transmitía alegría. Aún en el momento difícil, en la adversidad, sabía que el Señor estaba con ella. Y no cambió su estado de ánimo. Porque esto nos da la esperanza. Enfrenta esta realidad con el Señor. Y sabe que el Señor está con ella. Está con nosotros. Bueno, y por último quería compartirles sobre la historia de Job. Siempre que estoy pasando por alguna situación, es imposible que no se venga a nuestra memoria la historia de Job. No se las voy a contar, es muy largo, pero sabemos que Job tenía una vida estable, ¿no? Y de repente vino esta situación difícil, de un momento a otro, en su vida. No se sabe cuánto tiempo sufrió Job, que pasó por esta etapa, este periodo de sufrimiento. Por ahí algunos dicen que pudo haber sido meses, otros algunos años. Pero sí entendemos que Job pasó ese tiempo. Sus amigos dicen que le decían que nadie sufría sin causa. Dice que por lo tanto confiesa tu pecado y Dios aliviará tu sufrimiento. Le dan una solución rápida, ¿no?
Vos estás pasando una situación difícil, estás mal, porque seguro pecaste. Así que confesá y ya Dios te va a traer, va a quitar toda esta situación difícil. Bueno, su esposa le sugiere otra alternativa, que maldiga a Dios y que se muera. Obviamente que Job está siendo tratado por Dios. Y muchas veces veo en la historia de Job, en donde este momento difícil hizo que pudiera conocer verdaderamente al Señor. Por eso, en esta mañana, no sé si Nico quieren pasar, vamos a orar. ¿Estás pasando por este tiempo difícil? Por este tiempo en donde no hay fuerzas, por este tiempo donde necesitas solamente el abrazo del Señor, su consuelo, su paz, su gozo. El Señor te está diciendo que esperes en Él, porque el Señor ya venció. Y si querés tener una relación con Cristo, querés tener este encuentro profundo como lo tuvo Job, tenés que esperar. Tenés que quedarte quieto si es necesario. Y como decía la palabra, esperar y buscarlo a Él. No cansarte de buscarlo. Porque el Señor está más ansioso que vos de que te arrodilles ante su presencia. Y que tengas una verdadera comunión con Él. Una verdadera comunión de corazón, una verdadera búsqueda de corazón. Un verdadero encuentro con Él. Dice Job que de oídas lo había oído, pero en un momento se destapó el velo y lo pudo ver. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo poder decir estas palabras. Señor, yo ahora te veo, porque esperé pacientemente. Ahora te veo. Y aprovechar este tiempo también si alguno quiere pasar al frente para que oremos también. Este es el tiempo, porque el Señor está en medio nuestro. Su presencia está con nosotros. Y en este tiempo difícil el Señor te está queriendo abrazar. Te está queriendo animar y decirte: yo tengo la victoria. Pensamientos de bien y no de mal tengo para tu vida. Van a venir cosas lindas, cosas buenas, cosas que no te imaginás. Pero este tiempo hay que pasarlo con paciencia, esperar en Él. Así que estamos en familia, no tengas vergüenza. Amén. Gracias, Padre.